¿Sientes a menudo que tu vida no va en la dirección que tú deseas? No eres el único. La sociedad ha desarrollado un sistema de adoctrinamiento que, en lugar de hacernos seres libres y realizados, nos educa para que acabemos pensando y actuando de acuerdo a unos parámetros. En otras palabras, nos adiestran para que actuemos como borregos. Pertenecer a la manada te hace sentir seguro, principalmente porque tratan de meternos miedo con las consecuencias de no hacerlo. Sin embargo, la seguridad no está garantizada y seguir a la manada no te llevará en la dirección que tú deseas, sino en la que el dueño de la manada quiere que vayas. Pero si estás escuchando esto, es sin duda porque eres alguien inconformista y no vas a permitir que nadie entierre tus sueños. Por eso he preparado este audio, en la que intentaré ayudarte a comprender por qué acabaste viviendo la vida que otros decidieron que debías vivir y, lo más importante, que evites de aquí en adelante que los demás entierren tus sueños. Déjame que te cuente una historia. Hace unos días, tras una comida familiar, fuimos a tomar un café. Mis sobrinos de 3 años y medio, después de 20 minutos sentados junto a los adultos, necesitaban comportarse como lo que son, niños. Así que los dejamos jugar con cuidadito y nos quedamos atentos para que no molestaran al resto de personas que había en la cafetería. Como niños que son, obviamente era inevitable que se movieran de un lado para otro. A la salida del establecimiento, mi hermana se cruzó con un conocido que le dijo en tono irónico: «A los niños les vendría bien un Lexatin, ¿no?». Obviamente, a mis sobrinos no les hace falta ninguna droga tranquilizante prescrita por un graciosote sin gracia. Quizás sí les hubiera venido bien un espacio abierto en el que jugar o un parque de bolas, pero no siempre se está en disposición de encontrar el sitio ideal para ir con niños. Esto me hizo reflexionar sobre algo que vi en un documental hace un tiempo, en el que se habla de cómo en las escuelas se trata de adoctrinar a los niños para que se comporten como la sociedad espera de ellos. Me vino a la cabeza la famosa canción de Pink Floyd, en la que se sugiere que los colegios son fábricas de individuos estándares que responden a las necesidades de la sociedad. En el documental La educación prohibida se habla de cómo se intenta meter a los niños dentro de patrones, de modo que si se comportan dentro de lo esperado, obtendrán una valoración positiva, mientras que si no lo hacen, serán objeto de supervisión para corregir comportamientos negativos en el aprendizaje. En el ámbito escolar, el método educativo consiste en sentarlos a todos ordenadamente en un aula y hacer que aprendan lo establecido. Generalmente no se tiene en cuenta las preferencias de los niños, ni se considera la posibilidad de que la forma de enseñar se adapte a sus rasgos y aptitudes personales. Es el niño el que debe adecuarse al sistema. No es nada nuevo, pero los ritmos de nuestra época han provocado que cada vez se hable más de casos de niños con problemas de atención e hiperactividad que no son desórdenes reales. Estos comportamientos irritan mucho a algunos padres, cuyo deseo es que el niño esté quietecito y tranquilito, y eso es por tanto lo que esperan de ellos. Para conseguirlo se utilizan diversas técnicas de control que gozan de un porcentaje de efectividad que roza el 100%, como es atiborrarles de televisión, chucherías, iPads, teléfonos y videojuegos. Y de esta manera, muchos crecen sin desarrollar sus intereses personales y sin saber reconocer su verdadero potencial. Jorge Bucay lo explica a través de una metáfora en el genial cuento El elefante encadenado, que le recomiendo buscar en internet y leer. Primer mandamiento de la sociedad: cumple con las expectativas de los demás. En gran medida, hemos crecido limitados por lo que nuestros padres, maestros y sociedad han creído que podíamos dar de sí, de modo que nos enseñaron a comportarnos como se espera de nosotros para encajar en la manada. Si lo piensas bien, para un niño jugar es su zona de confort, lo incómodo para él es estar sentado sin moverse. Sin embargo, eso no siempre es compatible con la zona de confort del mundo adulto que le rodea. Y como el adulto puede más que el niño, con frecuencia lo somete a su sistema de restricción y control, y le lleva a convertirse en un ser pasivo, ya que se ve obligado a sustituir su creatividad y espontaneidad por el miedo a no hacer lo que de ellos se espera. Es decir, acaba por convertirse en un borrego. De esta manera aprendiste a responder a las expectativas de los que te rodean,
siendo primordial no defraudar ni molestar a los demás. Estoy de acuerdo que es muy importante tener respeto hacia todas las personas, pero esto no debería significar que dejaras de respetarte a ti mismo. Lamentablemente, pocas veces nos enseñan a hacer lo segundo. Deja de ser un borrego más. Quizás, como sugiere la canción de Pink Floyd, tú también creciste adiestrado para formar parte de este sistema que es la sociedad. Es probable que crecieras limitándote para satisfacer las expectativas de otras personas y aún hoy dejas de hacer cosas para no irritar a alguien o para contentar a los demás. Pues bien, si quieres alcanzar la vida de tus sueños, tienes que estar por encima de lo que los demás piensan o esperan de ti. Si continúas haciendo lo que tu jefe, maestro, pareja, hijos, sociedad, padres esperan de ti, acabarás siendo la persona que ellos esperan y no la que tú querrías ser. A no ser que tu esencia sea extremadamente complaciente y tu carácter similar al de un borrego en una manada, acabarás viviendo de una manera que poco o nada tiene que ver contigo. Sinceramente me extrañaría que ese sea tu caso, ya que si así fuese supongo que no estarías escuchando este audio, estarías haciendo otra cosa. Abandona la mediocridad a la que te conduce a actuar según patrones impuestos por los demás. A estas alturas probablemente ya no tienes dudas de que vivir para contentar a los demás es una irresponsabilidad con tu propia vida. Y aunque aprendieras a hacerlo de pequeño, es algo que has de trabajar si quieres realizarte en tu vida. El reto consiste en empezar a ser tú mismo y dejar de actuar de acuerdo a lo que de ti esperan los demás. Si te sientes identificado porque a menudo haces o dejas de hacer cosas por no defraudar a otras personas, no sientas vergüenza, eso es muy habitual. Es habitual limitar la vida propia para satisfacer a otras personas. Sin embargo, que sea común no lo convierte en una buena práctica. De hecho, puede estar siendo la diferencia entre la vida que sueñas y tu situación indeseada. Por eso, voy a ayudarte a tomar el control de tu vida sobre la influencia de los demás. ¿Empezamos? El poder de los demás. Como consecuencia de la educación de la que hablábamos, de un modo consciente o inconsciente, es habitual acabar comportándose de una manera determinada, con el único fin de no defraudar a otros. Esos otros son siempre personas que de un modo u otro tienen poder sobre nosotros. El poder jerárquico que ejerce tu jefe en la organización en la que trabajas, el poder emocional que ejercen familiares, como ocurre con los padres sobre sus hijos, los hijos sobre sus padres y las parejas entre sí, el poder de aceptación a un colectivo que ejercen amigos y otros colectivos. Sin embargo, si observas, ese poder está entrecomillado y lo está porque aunque se sufra a menudo, no es real. Por eso, desde este momento quiero que tengas muy clara una cosa. Nadie tiene poder sobre ti, absolutamente nadie. La manera de evitar que los demás entierren tus sueños es bien simple, quítales poder sobre ti. Observa que la única razón por la que alguien tiene poder sobre ti es porque en alguna ocasión tú se lo concediste y a día de hoy aún no se lo has arrebatado. Para comprenderlo mejor te pondré algunos ejemplos. Cuando le permites a tu jefe que sobrepase los horarios contratados es porque le concedes el poder de abusar de su posición. Sí, puede que te despida, pero créeme, en la mayoría de los casos enfrentarte a tu jefe no te pondrá de patitas en la calle, sino que le hará entender tus límites, lo que te proporcionará mayor autoestima al estar recuperando el respeto que realmente mereces. En el ámbito personal, si dejas de hacer algo para evitar que tus padres, hijos o pareja se molesten, es porque le estás otorgando el poder de influir en tu vida de forma que te limita. Así que cuidado con el chantaje emocional, que a veces es casi inapreciable. El verdugo solo aparece cuando encuentra a su víctima. Espero que a estas alturas te hayas dado cuenta de que el problema está en ti, en tus conductas y cómo gestionas tus emociones frente a ellos. Si te limitas a evitar conflictos, serás un amargado pacificador y lo que es peor, tu autoestima acabará por los suelos. Para evitar que entierren tus sueños, piensa en ti primero, si es necesario, defrauda a los demás. Y como la única manera de controlar tu vida es pasar de la opinión de los demás, te propongo un nuevo desafío. El reto que les den, para que otros vivan mejor. Llegado a este punto, te propongo un reto que podría cambiar tu vida. Se trata de ser tú mismo,
dejando de actuar influido por lo que los demás esperan de ti. Durante una semana no hagas nada por nadie si no deseas hacerlo, y que no dejes de hacer nada por tratar de evitar molestar a otras personas, siempre que las consecuencias de este cambio de conducta no supongan un daño a tu vida. Y cuando digo nada, es nada. Obviamente esto no es nada sencillo, por eso te voy a dar una guía. Paso 1. Toma de conciencia. Reflexiona sobre las cosas que haces y que no te gustan hacer. Hazte las siguientes preguntas. ¿Por qué lo haces? ¿Está de acuerdo a tus valores personales? ¿Esperas tú de ti mismo actuar de esa manera o lo espera otra persona? Si tú esperas de ti mismo actuar así, ¿es una expectativa que satisface quien te gustaría ser o quién eres actualmente? Identifica al menos 3 obligaciones autoimpuestas y las personas que te conducen a hacerlo. Reflexiona sobre las cosas que te gustaría hacer y que no haces. Hazte las siguientes preguntas. ¿Por qué no las haces? ¿Estás dejando de hacerlo por lo que pensarán otros o por no defraudarles? Si tuvieras un entorno social diferente, ¿lo harías? Identifica al menos 3 acciones que dejas de hacer por el que dirán o por no defraudar a otras personas. Paso 2. Identifica tus conductas limitantes. Si en el primer paso has reflexionado sobre qué haces o dejas de hacer, en este segundo se trata de que observes cómo lo haces. Tus comportamientos limitan tu vida, así de que detectar esas conductas que te limitan es esencial para superar con garantías este reto. Paso 3. Controla cómo te comunicas con los demás. Uno de los grandes problemas a los que te enfrentarás en este reto es el de ponerle límites a esas personas que esperan de ti otra cosa. Para ellos habrás de ser asertivo, o lo que es lo mismo, desarrollar la habilidad de decirle a los demás cuál es tu postura, sin perder las formas o sin que las emociones te desborden. Para controlar las emociones que supone decirle a otra persona algo que no espera, te recomiendo que cada mañana con el desayuno te tomes una pastilla de melasuda 600 miligramos. Obviamente este fármaco no existe, pero puedes simularlo con algún tipo de fruto seco. Si son personas cercanas o accesibles, infórmales de que tu coach, échame la culpa a mí si quieres, te ha puesto un ejercicio de priorizar y que durante una semana vas a atenderte a ti mismo por delante de todos los demás. Te anticipo que te encontrarás con resistencia y para eso ya sabes la receta. Si no lo entienden, que les den. Si te llaman egoísta, que les den. Si te juzgan o se ríen, que les den. Ahora te toca a ti. ¿Tienes alguna conducta que te limita por la influencia de otras personas? Si te gustó este audio, dale clic en me gusta, compártelo y no olvides suscribirte. También déjanos tus comentarios. Te habla Alejandro Páez, te envío un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.